Bueno, familia, bendiciones para todos. Lección número 18. Perdonará la facha, pero hoy venimos como obreros de Cristo. Amén. Literalmente. Amén. Como el título de la lección 18 es... ¿Estás listo para la lucha? Ok. Vamos hoy a comenzar con el rompehielos, el que tiene ahí esa pregunta de rompehielos ahí que dice: ¿cómo te proteges del peligro? ¿Cómo te proteges del peligro? La oración. Evitando. Bueno, en oración es importante. ¿Qué más? ¿Cómo me protejo del peligro? Siendo precavido. Siendo precavido. Evitando la tentación. O la tentación siempre está. No, la tentación siempre está. Pero ¿cómo hago para no caer en la tentación? Recordar constantemente a Dios. Orar. Pero entonces aquí la pregunta es al peligro. Uno ¿a qué está expuesto al peligro? Entonces los que andamos en moto, como Sí, un hermanos, accidente. ¿cuál es cómo nos protegemos nosotros del peligro? El caso. El casco es una forma. ¿Qué más? Respetando las señales. Respetando las señales, respetando los límites de velocidad. ¿Qué más? Palabra por hora, ser prudentes. Ser prudentes, sí. Eso es uno. Nosotros los casados, ¿cómo mantenemos fuera de peligro? Los casados. Bueno, entonces primero las damas. Las casadas, ¿cómo están fuera de peligro? Porque los varones hicieron así. No, pues nosotros tenemos tanto que hacer y mantenernos tan ocupados que como que no estamos pensando en nada. Pues la hermana, Nosotros Realmente. la hermana 100% tiene la mente Nosotras ocupada. somos Muy bien. multifuncionales. Realmente. Los hombres, pues a pesar de que mantienen muy ocupados, pues tienen como que son muy volátiles. Los hombres no están 100% ocupados en la No, mente. realmente no. Bien. Entonces las mujeres se nos Tienen más tiempo los sí, hombres. sí. Los hombres los tienen tienen más más tiempos. Bueno, los que yo conozco. Hasta con el celular, uno mira estrictamente lo que necesita, en cambio el hombre se sigue. Pero o sea, eso no es. El pastor no puede hacer eso en el trabajo. No, cuando llegan a la casa. Sí, cuando llegan a la casa. tienen en el más trabajo. tiempo. Mientras que nosotros estamos 100% ocupadas todo el tiempo. Pero las mujeres también están en peligro. Pero, pues sí, claro, todos nos exponemos al peligro, todos, pero hablamos, por ejemplo, si estamos fuera de la casa, porque pues sí, igual también dentro de la casa, pero fuera de la casa corremos más peligro de atraco, de robo, que suceden tantas cosas, accidentes. Ok. Cuando hoy hablamos de la lección ¿estás listo para la lucha? Hablamos de que pues ya estamos terminando proyecto y proyecto nos ha venido enseñando muchas cosas muy profundas y espirituales en cada uno de nosotros. Amén. Pero ahora empieza la etapa en estas dos últimas lecciones de cómo voy a salir a qué? Poner por hora. A poner por obra. Y algo en que la gente cuando sale a predicar o cuando sale tiende a estar muy emocionada, a estar muy chévere, voy a alcanzar las almas. Pero cuando salen muchos, regresan pocos. Porque cuando salen a la guerra, porque salir a una guerra, a una lucha, Espiritual. son espiritualmente contaminados, dañados, burlados. Entonces estas personas llegan ¿qué? Tristes, amargados, decepcionados, desinflados, porque ellos pensaron que ya con toda la capacitación del mundo, cuando ellos fueran a hablar, los demonios iban a salir. Y sí, no, la gente y les pasa. Entonces llegan ahí a la iglesia y dicen, ¿cómo les fue? Ay, No, todo el mundo me rechazó, todo el mundo
me hizo el feo, empecé por mi casa y en mi casa lo que hicieron fue burlarse, que yo era el pastor, que le estaban dando la plata al pastor, en fin, empiezan con un poco de ¿qué? De ataques que espiritualmente cogen a la persona y lo que lo bajonean, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Los que ya no han leído, tenemos claro que ahí va a darnos ejemplo Cristo. ¿Sí? ¿Quién lo lee? ¿Quién dijo yo? Lo leo. Del 1 al 3. Al 13. ¿Al 13? 13, sí. Listo. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, de toda palabra de Dios, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la gloria. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por el fin. Amén. Bueno, ahí vemos la que. La tentación. ¿De quién? Señor Jesucristo. Del diablo. ¿Cierto? Este tipo fue tan Usado. descarado, para mí es un tipo muy descarado, meterse con el dueño, con el hijo del dueño. ¿Sí? Sabiendo que era lo primero que le cuestiona es qué. Si eres hijo de Dios. Ok, entonces lo primero que Satanás va a cuestionar en nuestras vidas es nuestra ¿qué? Que somos hijos de Dios. Paternidad. Satanás va a ¿qué? Va a poner en tela de juicio la paternidad que tenemos con Dios. Y siempre nos va a poner a pensar o a cavilar en nuestras cabezas si seremos salvos. ¿Será que yo sí nací de nuevo? ¿Será que sí soy hijo de Dios? ¿Qué tal que no? Porque lo primero que ataca es que la paternidad. Porque como no somos perfectos, ¿sí? Siempre fallamos en algo. Él va a atacar siempre por la ¿qué? Por la familiaridad. Que Él es mi padre y yo soy Su hijo. su hijo. Pero ¿qué contesta Cristo? Cristo fue tentado en las tres áreas: la espiritual, la corporal y la almática. En esas tres áreas. Entonces, la primera, ¿cuál fue? ¿Por dónde fue tentado primero? Por el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de Cristo tuvo necesidad, pero era 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué le dio hombre si era 100% Dios? Porque tenía un cuerpo. ¿Cómo? Porque estaba en un cuerpo. Sí, porque estaba en qué? En un cuerpo. Por la carne. Dice la Biblia que Él se despojó de qué? De sí mismo. Haciéndose como uno, Semejante a semejante nosotros. a uno de nosotros, ¿sí? Entonces los testigos de Jehová dicen que Jesús no puede ser Dios porque
él se despojó de qué? De su deidad. De su deidad. Entonces, no puede ser Dios. ¿Sí? Y eso es una herejía. Ujú. ¿Sí? Pero acá nosotros entendemos de que Cristo se despojó de qué? De sí mismo. De sí mismo, pero se despojó de qué? De sus atributos divinos. ¿Sí? Y se salió Sí, de sí. qué? De ser qué? De ser De Dios. estar en la gloria del Padre. ¿Sí? Dice, ¿cómo es que dice? Acuérdame como cuando estuve En aquella gloria que tú me diste cuando estabas. antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces Jesús aclara o muestra que Él era Dios. Pero lo que ataca Satanás a Él es que la paternidad o la familiaridad que tenía con Dios. Si tú eres ¿qué? Hijo de Dios. Dijo. Si tú eres hijo de Dios, ¿sí? Estas piedras, Dile a sí. esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué contestó? Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Sino de toda qué. Palabra. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer es la prioridad nuestra como hijos no es el alimento físico, sino el alimento Espiritual. espiritual. ¿Sí? ¿Es legal comer? Sí, claro. ¿Cierto que sí? ¿Es legal? Es legal. Pero a veces nos damos garra con lo legal. ¿Sí? Como es legal, entonces hagámosle. Pero ¿qué hace? Que nuestro cuerpo se desordene. Pero cuando nosotros empezamos a comer la palabra de Dios, dice, no solamente de pan, Vivirá el hombre. entonces el hombre para vivir necesita de las dos, tanto la física como la espiritual. Y mucha gente cae por no estar bien comido en lo espiritual. ¿Para qué sirve el alimento en lo físico? Para la vitalidad, para ¿Tiene? tener energía. Energía, ¿qué más? Fortalecernos. La vitalidad. Salud. Para sostenernos. Claro. Nos Entonces fortalece. usted come ¿qué? Verduras, ¿cierto? Porque, ¿otra vez llovió? Bueno, esperemos que descampe cuando ya salgamos todos por acá. Y comemos verduras, comemos frutas, y eso es bueno para nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque nos nutre, nos nos fortalece. Nos fortalece. Alimento sano. Un alimento sano, ¿sí? Si comemos hamburguesas, papas fritas, perro caliente, ¿qué pasa? No nos o sea, no nos nutre, sí nos, digamos, sí Nos llena. nos llena, pero no nos nutre. Pero no nos Que eso es lo que a alimenta. veces sucede, que se Sí, come. la comida chatarra. Igual pasa en lo físico. Metió hamburguesas. Vaya, mi hermana a comer verdura. Entonces, si eso pasa en lo físico, en lo espiritual es igual. ¿Usted qué está comiendo en lo espiritual? Porque venir a la iglesia es venir a un restaurante donde usted o come bien o come mal. ¿Sí? Y nosotros pastores somos los que ¿qué? Los que les damos el alimento. La pizza espiritual. ¿Sí? Amén. Y picamos, ¿sí? Sazonamos, ¿sí? Ponemos Les a hervir, servimos. ¿sí? Ponemos a cocinar. Y cuando llega el domingo en la mañana, Les servimos. entonces pasan ¿qué? Los platos y sirven ¿qué? El alimento espiritual. La responsabilidad que nosotros tenemos es supremamente grande, en la cual nosotros tenemos que dar un buen alimento. Porque hay muchos que les gusta ir a comer chatarra. Y están comiendo chatarra en iglesias macro, grandes. ¿Sí? Entonces están donde Guillermo Maldonado, Cash Luna. Para no hablar de los de por acá porque me da vergüenza con ellos. ¿Sí? Sí. Sí, por allá esos de otros países, porque por acá no pasa eso. Entonces, ¿y qué se llenan de allá? Chatarra. Mala alimentación. Yo no sé si les conté que tuve
este sábado que pasó, hace 8 días, tuve una consejería con una pareja de la Misión Carismática Internacional. ¿Les conté? No. Ella llevaba 8 meses en la misión y él 1 mes en la misión asistiendo. Y se vieron y flechazo, amor a primera vista. Entonces, esta iglesia, por su enseñanza doctrinal de ellos, ¿sí? No de la Biblia, ellos hablaron con sus líderes sí hablaron y le dijeron: ustedes tienen que separarse. Ustedes no se pueden volver a hablar, no se pueden volver a reunir, ustedes no están en posición de estar como pareja. Yo digo, son pelados de 15, 16 años, bien, ¿sí? Es sano que lo hagan por control, pero son 2 personas de 40 años, cada uno con sus familias y divorciados ambos, y bueno. El caso es que cuando yo hablo con ella, le pregunto: ¿cuánto llevas en la misión? Me dice 8 meses. Le dije: 8 meses. ¿Y qué pasa si te mueres mañana? Esa es casi la clásica pregunta que yo, para montar un punto de conversación espiritual, monto esa pregunta siempre, porque la gente, uno, tiene curiosidad por el más allá, y es una pregunta que a muchos los pone a pensar inmediatamente. Imagínense qué me contestó ella. Nunca me habían hecho esa pregunta. Y yo, uno analiza rápido y dice: si no le han hablado del infierno, ¿está qué? Perdida. Le dije: ¿ya naciste de nuevo? Y me contesta: ¿qué es eso? Sí, es que hay muchas Y llevaba 8 meses en la iglesia. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Explicar. Antes de comenzar la consejería entre ustedes dos, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y entrar a qué? A evangelizarla, a que llegara a la conciencia de que su eternidad estaba en riesgo. En 8 meses, ¿qué comió esa mujer? Comía chatarra. Chatarra, pura chatarra. ¿Sí? La hamburguesa de venga, impacte. ¿Sí? La chatarra de la profecía. La chatarra de hay una unción. Venga, que le voy a dar la unción. Todas esas vainas que, ¿eso es qué? Chatarra. ¿Es importante nuestra comida espiritual? Claro. Señor. Una pregunta sobre lo que tuvo con la muchacha. Señor. La conversación o la explicación de... ¿Era muy poquito tiempo? ¿De qué? ¿De que ella supiera eso? Sí. Toda persona que se les acerque a ustedes, tienen que hablarles del infierno inmediatamente. ¿Por qué? Porque hoy estamos vivos. Del arrepentimiento. Todo eso. Lo que hablamos en las clases, en las primeras clases. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de que, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿A dónde va? ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si muriéramos hoy, ¿a dónde iríamos? Pues cielo. Muy bien. Está bien, se haya arrepentido de todos los pecados. No, estamos en pecado porque no nos hemos casado. No se salvaría. No, no se- Bueno. No se salvaría. no se- ¿No se salvaría? Sí. Sí, porque sí. Porque ya conocemos de la palabra, porque ya nos arrepentimos y nacimos de nuevo. Bien. ¿El resto? ¿Bienvenidos al infierno? ¿O algo así? ¿Sí? No. O sea que No. podemos llevar 1 mes, pero ya tenemos que saber de que tenemos que nacer de nuevo y arrepentirnos de nuestros Miren, no pecados. se les olvide eso nunca en su vida, por favor. Así nosotros. Digamos, ustedes dicen que están conviviendo. Me imagino que ustedes tienen planes de organizar esas cuestiones.
¿Cierto? Hermano Rubén, con el 5, hermano Rubén, ¿da? Tierra llamando al hermano Rubén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo recibo a Cristo, ¿Cristo qué hace? Perdona mis pecados. Me perdona mis pecados, ¿sí? Porque Él pagó el precio de mi pecado, lo pagó ¿en dónde? En la cruz. Entonces Él me ¿qué? Justifica. Él me justificó, algo que yo nunca podré hacer, ¿sí? Y Él me hace su hijo, acuérdense siempre de eso. ¿Qué hago yo cuando yo soy hijo de Dios? Después, Servir. entonces lo que yo tengo que hacer es que Santificarme. entonces hay muchos en la iglesia que van así. ¿Se acuerdan que hablábamos de los niños que iban con el pañal qué? Sucio, ¿cierto? Y viene a la iglesia, ay, pastor, la volví a... Y el pastor le dice, ay, hermano, ¿qué pasa? No, pastor, es que... Y levanté la pierna y... Ay, hermano, venga a ver. ¿Y entra qué? Limpio. A bañarlo, entonces le levanta las paticas así, las paticas espirituales, las paticas, le limpia, y además está más podrido. Le echa agüita, ¿sí? Y le echa polvitos, ¿sí? Y vuelve y le pone otro qué. Pañal limpio. Y dice, vaya que no la embarre más. Y salen que, ¡ah, qué bendición de culto, aleluya! Pero entre semana, llega el domingo. Otra vez la... ¿Cuántos se quieren arrepentir y por otra vez vuelven? Porque no sé qué. No se han santificado. Entonces, los de ustedes, mucho. Tienen de aquí a la puerta para definirse. Y lo vieron allá con Camilito. Tienen que separar. Tienen que decirme, lo invitamos a la ceremonia. Para yo poder venir a decir, ay, Señor, gracias. Pero si uno de sus hijos se ensucia, ¿dejan de ser sus hijos? No. Nunca. Nunca van a dejar. Mi hija, haga lo que haga hasta el día en que yo me muera. Y es que ni en el día que yo me muera. Porque el día que yo me muera voy para el cielo. Y ella va para allá también. Entonces allá me lo va a encontrar. Es lo único que en esta tierra nos podemos llevar, nuestra familia. Pero pastor, si lo morimos así, digamos, ahorita, vamos a mi tierra. Entonces usted no es hija. ¿Usted es hija o no es hija? Pues sí, pero no. Entonces arrepiéntanse de sus pecados, reconozcan que necesitan a Cristo y ya. Por eso, ustedes tienen vidas de pareja y teniendo vidas de pareja hay que sentarse con su pareja y poner fechas, hablar con sus pastores y decir, lo vamos a solucionar. Si sus hijos vienen, perdónenme la expresión, pero vienen cagados donde ustedes le van a decir, no, quítese acá, usted no es nada mío. ¿Sí o no? Pero se supone que, bueno, no es ni mi pregunta, es como escuchar a mi mamá diciendo que si uno, un ejemplo, como estamos de ejemplo, entonces que el Espíritu Santo no está con las personas que estamos como nosotros, de la misma parte. No, o sea, Escúchelo. puedo Claro. aportar. Recuerde que cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra regeneradora dentro de nosotros. Empieza a convencernos de pecado. ¿Y cómo nos convence? Con la palabra. Y por ejemplo, la enseñanza de ayer tenía que ver, yo nunca me puse de acuerdo con él, nunca. Es que... Tenía que ver tenía que ver con precisamente, de que si nosotros estamos, ejemplo, en unión libre, pues entonces empecemos a obrar, y hacer, y vamos a mirar a ver cómo hacemos para casarnos y tenemos que solucionar esto delante de Dios, porque necesitamos estar bien delante de Dios, porque el Espíritu Santo nos santifica. El Señor nos justificó, pero el Espíritu Santo en cada día cuando conocemos la palabra empieza a limpiarnos, a santificarnos. Entonces ya ustedes no van a tener la tranquilidad ninguno, digamos, de los que están todos en unión libre, van a empezar, Señor, tenemos que arreglar la situación, porque yo, si me muriera hoy, muy seguramente, y no te obedecí, estaría en desobediencia, pues
grave, pero Dios en su amor, seguro, estoy casi segura que el Señor les va a dar la oportunidad de que se casen, Él no se los va a llevar así, pero igual lo tenemos que hacer, humanamente tenemos que dar esos frutos de que vamos a cambiar. Amén. De igual manera, perdón, si vamos a mirar el ejemplo de los 2 ladrones, uno de los requisitos que habla la Biblia es el bautismo, ¿sí o no? Pero él se alcanzó a bautizar, No. Pero él creyó, él Sí. aceptó. Cuando uno cree, acepta, empieza la obra del Espíritu Santo. Uno, no me voy a casar, voy a dejar esto. Yo creo que usted, ya la obra del Espíritu Santo está hablando en cada uno de nosotros y ya él nos está santificando cada uno. Sí, amén. Perdón, le hago otra pregunta. Es que ella supuestamente era un pastor y dejó a la esposa y se fue con una chica de la iglesia. Entonces, ¿qué fue el diablo que lo atacó? Yo le dije, no, mami, él nunca tuvo el Espíritu Santo. Sí, porque nunca. Si él hubiera tenido un 18 años. Nunca nació de nuevo. Y ella me dice que no, que son los ataques del diablo, que es el diablo. No. Entonces, una pregunta. Señor, hágale. ¿Vivimos en pecado, entonces los que estamos en unión libre? Señor, Sí. ¿y los que estaban en unión libre están qué? ¿Vivimos en pecado? Claro, están en pecado. Estamos Eso en no es- adulterio. En Está en fornicación, sí, adulterio. Sí, ser adúltero, ¿sí? Y ¿cuál de los dos es más grave? Lo mismo. El de arriba. El de arriba, porque hermano Rubén es más grave. No, hay unas cosas que no están permitidas, pero El robar sí es permitido. Ambos son pecados. Espera que está hablando el hermano Rubén. entonces, pero ¿cuál es más Sí, grave? sí, no, no, Para mí el de arriba es más grave. Este no es tan grave. Pues Entonces, de 1 a 10, ¿cuánto le pondría a este en gravedad? Un 10, Un 10. ¿Y este? un 9. Un 9. Digamos, Poquito. Un 9. ¿Tú? ¿Cuál es? Igual, para mí, ambos ¿Igual? son igual. Ambos son iguales. Igual. Igual es pecado, ¿no? Ambos. Ah, entonces entendemos que robar un lápiz, si uno dice, ay, pásalo, y uno le pone a hablar del pastor, y ahí, Ah, no, pero. se lo llevó. No, ahí no. No le pago, que no terminamos. Consciente. Se lo llevó. Y cuando llegó a la casa, ay, este es ese es de escuela dominical. Pero no, ya estoy muy lejos, yo no me devuelvo. Ahí no hay cámara. El domingo lo entrego. Y si el domingo se quedó usted con él, Se olvidó. el final fue que se lo robó. Se lo robó. ¿Sí o no? ¿Cuál de los dos es más grave? Ambos son graves, señora. Ambos son graves, pastor, pero en cuanto a la parte adulterio, es un pecado moral que va contra nuestro cuerpo. Y el Señor, o sea, contra el templo del Espíritu Santo. Por eso, o sea, sí, robar, dice el Señor, dejar todas estas cosas y comienza a hablar, robar, o sea, ira, contienda, dejar. Pero adulterio y todo lo que tiene que ver con pecados morales que van contra o sea, el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Estamos, o sea, tenemos que morir. O sea, una cosa es dejar de robar, dejar de la ira, dejar al adulterio, a las cosas morales, morir. O sea, es algo, pues de pronto no podríamos clasificar una cosa es más pecado que la otra porque además son pecados. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que el templo del Espíritu Santo lo hemos de santificar y estamos con un pecado moral. ¿Sí? Y es que lo dice en la palabra, ¿no? Que el cuerpo es templo Del Espíritu Santo. Que es un pecado contra el cuerpo, o sea, contra el templo de Contra el templo del Espíritu Santo. Cambiemos el pecado. Ah, bueno. No, pues vamos a meternos más de familia. Pero ambos son de moral, ¿no? Hablando del ¿Cuál es más grave? adulterio, ambos son No, morales. pero moral es porque está dentro de mi cuerpo, dentro de mi, o sea, yo estoy, si la persona que fornica o adultera está con su cuerpo pecando delante de Dios, ¿sí? Y claro, todo es pecado. Bueno, pero su merced. Continúe. Aprendemos. Todos los pecados, señores, todos son Pecado. iguales para Dios. Dios no tiene favoritos. Dios no dice. La Biblia sí dice que dejen Sí.
pero hay otros que se quiten. Mueran. ¿Sí? ¿Celos es pecado? Claro. Muy bien, hermano. Bendiciones. Entonces, si usted es de esa tendencia, ore a Dios para que usted le diga a su cuerpo pecaminoso nada de sentir celos. Pero dicen que los celos son una enfermedad. ¿Una enfermedad? ¿En qué parte de la Biblia está La eso? Biblia dice que los celos son pecado. ¿Le muestro por la Biblia que son pecados? Gálatas 5, versículo 19. Ahí está. Dice, manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. Entonces, la pecaminosidad nuestra Amén. se manifiesta siempre. Sí. Entonces, si yo soy celoso, pero nunca adultero, pero yo soy muy celoso y cuido a mi mujer, ¿sí o no? Es igual de pecador que un adúltero. Lo que pasa es que el ser humano clasifica los pecados y algunos los pone más graves que otros, pero todos los pecados Son iguales. son iguales. No más, nuestra propia genética tiene la ley del pecado y de la Nuestra muerte, dice la carne. Biblia. Entonces, usted acá, su cuerpo, su carne, si se la llevaran para el cielo, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, contaminaron La carne. su carne, su genética, la contaminó y se tiró. Por eso, el tercero, que es primero justificación, santificación, y el tercero es Glorificación. Para poder entrar al cielo tenemos que entrar Es con el un cuerpo glorificado. nuevo, glorificado. Señora. Pastor, y es por lo menos que mi mamá decía antes que uno, o sea, que no se cremaba los cuerpos, porque Dios venía y lo resucitaba en cuerpo. Y alma, o sea, no importa si usted se cree, lo crema. Lázaro, 3 días de muerte, con el cerebro tostado, las vísceras podridas, inmundas, que decían que ya Olía. es que eso de hiede Huele a terror. olía pero sabroso, ¿sí? Y llega Cristo y le dice, saca, Lo resucitó. y lo resucitó. ¿Y qué hizo en ese milagro? ¿Qué hizo? El milagro de la resurrección, pero el milagro de la volver a crear, diga, un Todo estómago, nuevo. unas vísceras, un cerebro, que la sangre volviera a correr en Lázaro. ¿Por qué Dios se va a amarrar si cremaron a una persona? No es Dios para darle un nuevo cuerpo, como lo dice la Biblia. ¿Sea para qué? Para glorificación, o un nuevo cuerpo para qué? Para condenación. Eso lo han malentendido mucha gente. Mi papá era de los que decía, no, a mí que no me creen, a mí me guardan porque en el día de la resurrección, y a mí me tocó explicarle a mi papá así, con Lázaro. Hay mucha gente que pide que lo entierren. ¿Sí? Porque piensan que es ese cuerpo el que va a resucitar. No. Nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo semejante al Hijo de Dios. Entonces, dése cuenta que lo primero que el diablo ataca es ¿qué?